Vamos a comenzar la sesión informativa de hoy. Está organizada por EMSA, que es Education and Migration Services Australia. Va a ser una sesión bastante completa. Vamos a hablar de varios puntos. Vamos a hablar de cómo trabajar como ingeniero en Australia. Vamos a tocar el por qué Australia, el marco regulatorio, las opciones tanto de visado como las opciones también migratorias. Vamos a hablar acerca de cómo está el mercado actual, cómo van con el proceso de reapertura de las fronteras de Australia. Ya estamos, le vamos a dar buenas noticias. Vamos a tocar también o explicar en detalle cómo es el marco regulatorio en lo que es el programa de migración calificada. Vamos a tocar también cómo están los ingenieros o cómo está la prioridad para los ingenieros en tanto en los procesos educativos, migratorios, todo. Vamos a tocar casi todo lo que tenga que ver con Australia. La idea del día de hoy es que ustedes sepan tanto como nosotros sabemos. Vamos a hacer esta dinámica. Al finalizar la dinámica del día de hoy, vamos a aclarar las preguntas que vayan dejando en el panel de preguntas y respuestas. Y al finalizar la sesión informativa, vamos a aclarar todas las dudas y preguntas que ustedes nos vayan dejando. Pero creemos que al finalizar, ustedes van a estar bastante claros de todos los aspectos que tengan que ver con el país de Australia, tanto el escenario laboral como el escenario migratorio, ¿vale? Vamos a comenzar con presentándoles mi persona. Bueno, presentándome, mi nombre es Sofer Ruiz, yo soy el director de Education and Migration Services aquí en la Ciudad de México. Soy el director de EMSA aquí en la Ciudad de México. EMSA es una agencia dual, asesoría educativa migratoria. También hacemos procesos laborales. Hacemos casi todo el marco de visados, tanto en la parte migratoria, educativa, laboral, etc. Entonces, estamos avalados por el gobierno australiano. Esto nos hace una agencia confiable en el sentido que tenemos los certificados para poder dar asesorías migratorias, asesorías educativas. Representamos una serie de universidades en Australia. Mi persona, tengo varios años laborando con EMSA y pues tengo la experiencia ayudando a todas aquellas personas que desean emigrar o estudiar en Australia. Y con nosotros el día de hoy nos acompaña el director general de EMSA, pues es Shannon. Shannon es como el sabelotodo en la parte de migratoria. Él es el agente senior de EMSA. Y pues te paso la palabra, Shannon, para que te presentes. Gracias, Sofe. Hola, buenas tardes, buenas noches allá. Mi nombre es Shannon y yo soy el director de EMSA en Australia aquí. Y yo soy un agente de inmigración también y pueden ayudar a la gente que quieren aplicar por residencia y todas las visas aquí en Australia. Con todo el proceso, visa estudiante hasta residencia también. Bienvenidos. Gracias, Shannon. Aprovechen esta sesión informativa porque no todo el tiempo Shannon tiene la disponibilidad de tiempo. Pues aprovechen de hacer el mayor número de preguntas que crean conveniente para su perfil. Esta sesión es general, es una sesión bastante general de todos los procesos. Cada caso se analiza, digamos, de manera individual. Caso por caso, tienen diferentes requisitos o diferentes, digamos, aspectos que lo hacen viable para uno u otro proceso. Entonces, esta sesión informativa no es una sesión personalizada, es una sesión general, pero le ayudará a tener digamos, un escenario bastante general de cómo son los procesos y de esta manera entender qué tan viable es el destino de Australia para aquellas personas. Creo que la mayoría que se está conectando son personas que están buscando opciones migratorias. Entonces vamos a explicar un poco el por qué Australia reúne todos los aspectos para poder tenerlo en cuenta en esa planificación que ustedes están haciendo a futuro.
¿Cómo lo hacemos? Normalmente EMSA analiza de manera particular los casos o los perfiles de los candidatos que nos contactan o los clientes que nos contactan, y en base a ese análisis le damos como unas opciones, dependiendo de si cumplen o no cumplen cada una de las características que se necesitan. Le damos esa guía de qué opciones tienen para su posible planificación tanto educativa o migratoria para Australia. EMSA, como les dije anteriormente, es una agencia dual. Somos asesores migratorios, asesores educativos, representamos una serie de universidades en Australia. Esto nos hace nuevamente, digamos, ese punto de confianza en el sentido de que las universidades no hacen convenios con todas las agencias. Nosotros representamos una de las, bueno, varias de las universidades principales de Australia. Eso es un factor fundamental. Nuestra página web es emsaos.com. Nuestro portal informativo para Latinoamérica es Vive, Estudia y Trabaja en Australia.com. Tenemos oficinas en Australia. El Head Office, donde está justamente ahorita Shannon conectado, es en la ciudad de Brisbane. Tenemos oficinas en Melbourne, Gold Coast. Nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, pero ayudamos a todos los candidatos de Latinoamérica. También tenemos oficinas en Bogotá, Filipinas, y nuestra nueva oficina que queda en Indonesia. Prontamente también estamos haciendo o preparando planes también para aperturar en Vietnam. Entonces, cada tanto nos expandimos. Esto es muy bueno en el sentido de como agencia tocar varios mercados. Aquí en Latinoamérica tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México y en la ciudad de Bogotá. ¿Por qué Australia? Ciertamente es importante el decirle por qué Australia. Número uno, gracias al COVID o por el COVID, la situación en Latinoamérica y en todas partes en el mundo está afectada o se ha visto, mermado el mercado laboral. El mercado de Australia, gracias a Dios, en esta época de pandemia, la economía australiana curiosamente ha más bien crecido. Esto debido a que los commodities, tanto del hierro, aluminio, oro, gas licuado, etcétera, todas las materias primas que Australia exporta han venido incrementándose debido a la pandemia también. Entonces, la economía en estos últimos 18 meses, en vez de ser mermada, más bien ha crecido como un 3.2%. Esto es muy bueno. Por otro lado, el destino de Australia para programas educativos es uno de los pocos países que te permite estudiar y trabajar. Esto es un factor clave en la búsqueda de destino para poder estudiar. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Otro es la alta empleabilidad. Esto lo vamos a tocar también más adelante, pero hacerles saber que Australia pertenece o es uno de los pocos países que tiene la alta empleabilidad. También hablamos de los salarios. Para que tengan una idea, Australia ocupa el segundo lugar de mejor salario mínimo después de Noruega. Estamos hablando que el salario mínimo en Australia es casi $20 por hora. Entonces, en términos de salarios, los salarios son uno de los mejores, o sea, en el sentido de, en su caso, ustedes que son profesionales, ustedes que son ingenieros, inclusive ustedes pertenecen a la lista de prioridades de Australia para lo que son los nuevos planes migratorios. Entonces, digamos que los ingenieros son como los VIP que tiene ahorita Australia o se va a enfocar en las ingenierías. Hay otras carreras, pero ingeniería entra en esas prioridades que Australia está haciendo focus en el futuro. Por otro lado, Australia es, ejemplo en lo que es el marco migratorio. Uno de los pocos países, ya lleva más de 60 años organizando su migración. El marco migratorio, el marco legal para los procesos migratorios está bien determinado, es muy objetivo. Ahorita lo vamos a explicar por qué es objetivo y cómo se dan y qué hace el proceso migratorio uno de los más confiables. Entonces, no sé si en esta parte, Shannon, quieras adicionar algo.
Y en esta parte no, pero sí, una cosa muy importante en este momento es con la pandemia y las fronteras están cerradas en Australia y en este momento necesitamos mucho más gente para trabajar en Australia también, porque tenemos, ¿cómo se dice?, déficitos y en muchas ocupaciones aquí en Australia también, ingenieros y muchos otros también. Entonces, en la próxima 2 años, 2022 y 2023, el gobierno en Australia va a hacer en crecimiento los espacios aplicar por gente para aplicar por residencia en Australia. Perfecto. Aquí vamos a hablar un poco de cuáles son las ciudades con mejor, digamos, con mejor mercado laboral. Comenzamos con el estado de New South Wales. New South Wales, la capital es Sydney, aunque muchos crean que Sydney es la capital de Australia. Sydney no es la capital de Australia, es la ciudad con mayor número de personas, o sea, con mayor población. Muchos de los head offices en Australia quedan en Sydney. Ahorita vamos a explicar en relación lo que ven en la parte de abajo de zonas regionales. Eso le voy a explicar un poco qué significa eso de zonas regionales. Seguido del estado de Victoria, la capital es Melbourne. Melbourne es la capital, como digamos, o la ciudad súper buena para lo que tenga que ver con los profesionales de la informática. Es como todas las compañías de informática quedan en Melbourne. Y bueno, también lo que es la manufactura. Entonces, manufactura y IT, Melbourne está bastante bueno el ambiente laboral. Seguido a ello tenemos el estado de Queensland. Queensland, la capital es Brisbane. Brisbane en los próximos años, en el 2030, va a ser sede de los Juegos Olímpicos, pero ahorita Sydney tiene un gran número de nuevos proyectos de expansión, el sistema vial, o sea, hay muchos proyectos de infraestructura en Brisbane. Entonces, Brisbane se coloca como una de las ciudades de mayor expansión, de proyectos de expansión. Aquí, seguido de Brisbane, está Gold Coast. Gold Coast es como decir una versión de Miami en Australia. Es una ciudad bastante movida en términos de la parte turística. Gold Coast pertenece a la categoría de zonas regionales. Cuando se habla de zonas regionales, y esto para que lo entiendan, las zonas regionales básicamente son aquellas ciudades que no pertenezcan o que no sean Sydney, Melbourne o Brisbane. Son aquellas en donde el gobierno australiano va a hacer énfasis o va a tener beneficio, le va a dar beneficio a aquellas personas que deseen emigrar o migrar a esas ciudades, le va a dar, digamos, beneficios en términos de puntos o en términos de poder ser más viables o más factibles el que ustedes puedan irse a vivir a ese estado o irse a vivir a esa ciudad y que el mismo estado o la misma región pueda patrocinar. Ahorita vamos a explicar un poco de los patrocinios, pero le puede ayudar con su posible proceso migratorio. Luego venimos con Western Australia. Su capital es Perth. Yo viví 11 años allí en Perth. Perth es una ciudad que ha experimentado uno de los mayores crecimientos. En Western Australia es digamos, la cuna de lo que es la minería. Recuérdense que en Australia uno de la mayor industria es la parte minera. Ahorita que los commodities están bastante buenos, hay demasiados proyectos de minería, gas licuado, petróleo, todo lo que son proyectos mineros y de recursos de minería. Bueno, esto es como, digamos que lo mejor para poder enfocarte en qué ciudad yo debería de ir o aplicar para un posible proceso inclusive de patrocinio. Luego tenemos Tasmania. Tasmania, aunque no es muy popular o no ha sido muy popular, hoy por hoy Tasmania digamos que está en el ojo del huracán. ¿Por qué? Porque ahorita Tasmania, el estado de Tasmania está dando mucha flexibilidad y mucho apoyo, muchos beneficios a todas aquellas personas que deseen aplicar y que deseen, digamos, puntos extra. Ahorita vamos a aplicar el proceso de puntos, pero Tasmania está muy viable posibles procesos migratorios.
La industria de Tasmania básicamente tiene parte de minería en términos de carbón. También está mucho la industria de los vinos, de los quesos, inclusive la pesca en Tasmania es bastante considerable. Luego seguido del sur de Australia. Enfóquese también en la parte del sur de Australia, su capital Adelaida. Sur de Australia también pertenece a ese nuevo enfoque que el gobierno australiano le está dando prioridad a aquellas personas que están pensando en posibles procesos migratorios, posibles procesos educativos. Lo que son las zonas regionales van a ser como el focus o lo mejor, el mejor escenario para ese pathway para posibles o futuros procesos migratorios. El último que no está mencionado es el norte del territorio, con su capital es Darwin. El norte del territorio también ocupa parte considerable de algunos proyectos de minería, algunos proyectos también de ganadería. Entonces, el norte del territorio, aunque no es muy conocido, su capital Darwin, el gobierno estatal del norte del territorio también está dando un muy buen enfoque, muy buenos beneficios para aquellas personas que estén pensando en procesos o futuros procesos migratorios. Entonces, ya cubierto un poco, ¿quieres agregar algo, Shannon? Sí, porque en este momento es muy importante tener un plan por qué ciudad o qué estado es mejor por ustedes. Depende. Si eres un ingeniero electrónico, por ejemplo, tú puedes ir y estudiar una maestría en Western Australia. Después, estudiando por 2 años, posiblemente aplicar por residencia. Y lo mismo con otros ingenieros en South Australia, por ejemplo. Entonces, es mejor hacer su proceso con una agencia de inmigración y educación también, porque trabajas en las dos manos. Sí, esto es justamente parte de los beneficios de tener el conocimiento de nosotros como agentes educativos y agentes migratorios. Hacemos una combinación y detectamos qué plan a mediano, a corto, mediano y largo plazo van a beneficiar más a nuestros candidatos. Entonces, la idea aquí de tener el soporte de una agencia australiana que conozca de la parte migratoria, de la parte educativa, les va a ayudar mucho a tener, a cortar aquellos imprevistos de no tener una buena planificación migratoria. Si su idea es migrar, ideal que el proceso se haga desde un principio, desde su país de origen, ya tengan todos estos conocimientos que ahorita le vamos a dar. Vamos a pasar a la siguiente lámina. Aquí es como un poco más del incentivo, del por qué Australia en términos laborales. Antes de pasar a lo que son los salarios, hacerles saber, y esto, bueno, muy asociado con lo de la pandemia, ¿no? al cierre de frontera, es que ahorita el mercado laboral, el mercado de la empleabilidad está muy volátil, al punto que mensualmente hay casi 232,000 puestos laborales cada mes. Esto implica que o teniendo también en mente de que Australia nada más son 23, 25 millones de habitantes, entonces es un número bastante considerable que mes a mes casi un 1% de la población o de la comunidad se necesite, digamos que hay puestos laborales en esta comparativa de cuántas personas viven en Australia versus cuántos empleos hay mensualmente. Entonces esto es bastante bueno. Aquí pasamos al punto de los salarios. Esto siempre nos preguntan cuánto es el salario de un ingeniero. Digamos que un ingeniero base, un ingeniero recién graduado, está por el orden de los 55, 60 mil dólares australianos anuales. Los salarios en Australia son calculados anualmente, es un paquete que la empresa le ofrece. Cosas también importantes y hacerles saber es que todo lo que son las relaciones laborales en Australia están súper regulados por el gobierno australiano. Esto significa que no cabe a lo que es la explotación laboral, o las condiciones están muy bien marcadas. Tengan en cuenta de que el mercado laboral está súper avalado por el mismo gobierno. Entonces, mientras mejor sea la experticia del candidato, mientras más años de experiencia laboral, ya ellos pueden comenzar a negociar salarios
van a ir incrementando esa negociación por los salarios, al punto de que, por ejemplo, un ingeniero senior, un ingeniero con más de 5 años de experiencia laboral, con expertise en el área, estamos hablando de ya salarios entre los 160, 180 mil dólares, cuando ya son ingenieros un poco más directivos, de ingenieros de gerentes de proyectos, un poco ingenieros en alta nómina, ya estamos hablando salarios por encima de los 180 mil dólares en adelante. Entonces, para ponerlos en contexto, una persona con un salario de 60 mil dólares anuales, es una persona que tiene un estilo de clase media, ¿vale? Una persona que ya tiene un salario por encima de los 100 mil dólares, estamos hablando de una persona de clase media alta, media alta. Entonces, tengan esto en consideración, que como ingeniero, ustedes van a tener un muy buen estilo de vida, tanto para ustedes como para su núcleo familiar. Esto es algo también que no he hecho mención, y es que el gobierno australiano establece como parte de los beneficios de los programas migratorios o los programas de visado, es que el candidato pueda agregar o pueda adjuntar a la familia, llámese hijos o pareja, esposo o esposa, el candidato puede beneficiar al núcleo familiar directo. Entonces, aquí esto es como un plus, un beneficio súper importante, porque sé que muchos de los que se están conectando son personas que son ingenieros, tienen familia y también desea incluir a estos programas a su núcleo familiar. Entonces, tengan esto en consideración. Una persona con un núcleo familiar. También hacerles saber que si yo soy un residente en Australia, mis hijos pueden tener acceso al sistema de educación, es público, es gratuito. También tener acceso a la salud, que también forma parte de los beneficios sociales. En fin, el núcleo familiar tiene los mismos beneficios que el candidato o la persona que está aplicando a este proceso. Entonces, esto es algo importante para aquellas personas que están pensando en posible movimiento migratorio. Australia brinda también o extiende los beneficios al núcleo familiar. Pasamos un poco a lo que son los requisitos para poder homologar mi carrera en Australia. En verdad, no sé, para los procesos de homologación no es una homologación propiamente dicha, porque la homologación es cuando se compara las materias que yo vi en mi universidad o la carga académica que yo estudié en mi universidad con lo que un profesional o ese mismo profesional en Australia estudió en alguna universidad. Entonces, aquí no se habla propiamente de una homologación, se habla de lo que es un Skills Assessment. Ahorita le voy a explicar el porqué y la diferencia de homologación y reconocimiento de destreza, como es en español. Los entes encargados de determinar qué ingeniero o qué tipo de ingeniería yo soy en Australia o ustedes son en Australia, es para las ingenierías clásicas, son Engineers Australia, que eso es como el colegio de ingenieros de cada país del país de origen de ustedes, y para todos los ingenieros en la parte de informática o de IT es el Australian Computer Society, que él es el que determina qué tipo de ingeniero en la parte de informática o en la parte de tecnología, de la información, ustedes van a hacer. Entonces, esto es como el punto de comienzo para saber si aplico o no aplico o qué tipo de ingeniero yo soy en Australia. Actualmente ustedes son extranjeros con un título que no sabemos qué, o con un perfil que no sabemos qué es. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar un poco qué tipo de ingeniero yo soy en Australia. Entonces, Skills Assessment significa reconocimiento o análisis de la destreza. ¿Por qué se habla de un análisis de destreza? Es porque el gobierno australiano hace como un análisis tanto del perfil cognitivo, o sea, los estudios que ustedes hicieron, con o en suma de el expertise, o sea, la experiencia laboral. Entonces, ellos suman las dos informaciones y pueden determinar qué eres en Australia. Ahorita vamos a explicar un poco cómo se diferencia
el Skills Assessment para las ingenierías clásicas y cómo se diferencia un poco el Skills Assessment para las ingenierías de tecnología o de la informática. Lo primero que tienen que también tener en cuenta es que el inglés es parte del proceso, parte del proceso del Skills Assessment. Entonces, para las ingenierías clásicas, como son ingeniería civil, mecánica, ya saben, las clásicas, el Engineers Australia, el Colegio de Ingenieros, le pide como uno de los requisitos un IELTS de 6 en cada banda. Entonces es importante que para este primer paso el candidato ya tenga un cierto nivel de inglés. También para el proceso se determina un poco con el título, las calificaciones o la carga académica o digamos las materias que vio en su universidad, la experiencia laboral. En el caso de las ingenierías clásicas, el Colegio de Ingenieros de Australia pide 3 ensayos, son 3 aportes técnicos que el candidato haya o tenga en su experiencia laboral y el resumen curricular del candidato. Aquí se diferencia un poco con las ingenierías clásicas. ¿Puede un ingeniero, digamos, sin experiencia laboral tener un Skills Assessment? Puede que sí. Mientras que las ingenierías de informática, el Australian Computer Society sí le pide una experiencia en su país de origen. O sea, sí porque sí, el candidato, además de tener el título, también tiene que tener una experiencia laboral para poder hacer factible este proceso. No sé si en este lado, Shannon, quieras agregar algo. Sí, Sofía, el proceso para evaluación de habilidades no es fácil, pero solo necesitas escribir 3 reportes en su experiencia. Normalmente, si tienes un pregrado, el proceso necesitamos tiempo, pero es fácil y nosotros podemos ayudarte en todo este proceso. Depende de qué quieres hacer. A veces es mejor cuando va a Australia y estudiar una maestría primero, por ejemplo, comenzar el proceso por evaluación de habilidades cuando estás aquí en Australia también, porque evaluación de habilidades normalmente es, ¿cómo se dice? Valid. ¿Cómo se dice valid? Es válido. Válido por 2 o 3 años, depende, es ACS o Ingenieros Australia. Entonces es mejor comenzar el proceso cuando estás en Australia porque tienes más tiempo en tu evaluación. Vale, de todas maneras, el Skills Assessment es la parte donde se determina un poco qué tipo de ingeniero yo soy en Australia. Entonces, digo que cada caso cambia o varía un poco de los requisitos que ya el candidato para ese momento tenga. Entonces, aquí vamos a desarrollar un poco de cómo serían los escenarios en cada uno de los posibles casos. ¿Qué nivel de inglés voy a necesitar? Ciertamente los candidatos que ya tengan un nivel avanzado, digamos un IELTS en 6 en cada banda o en 7, que es mejor aún, aquí en donde la factibilidad o la elegibilidad para los programas de migratorios se aumenta o se incrementa, ya que cumple con uno de los requisitos fundamentales que es el nivel de inglés. Cuando el candidato tiene un nivel de inglés en medio, digamos un 5, 5.5, los posibles escenarios es o bien sea un patrocinio laboral o bien sea irse primero con una visa de estudio para mejorar su nivel de inglés estando en Australia. Por último, los candidatos que no tengan un nivel de inglés, que solamente tengan español como su lengua madre, estamos hablando de candidatos que posiblemente tengan un muy buen perfil porque cumplen con ciertas condiciones para procesos migratorios, pero no tengan uno de los requisitos base que es el inglés. En este caso, la vía más factible es primero irse a Australia a estudiar inglés y estando en Australia, una vez desarrollado el inglés, puedan explorar procesos, cualquiera de los procesos, ya sea laboral, migratorio, etc. Aquí pasamos con las opciones o los tipos de visa o cuáles son como las categorías de visa que me hacen más viable para los procesos de poder ejercer o poder estudiar o poder aplicar al proceso de quedarme en Australia o proceso migratorio.
Comenzamos con el más fuerte. Este es como el proceso más popular, que son los procesos o los programas de migración calificado para la residencia en Australia. En el caso de la visa, aquí se equivocaron, en vez de ser la 489, es la 189, 190 y 491. Corrijo, es 189, 190 y 491. Estas son las visas típicas o las visas más fuertes para poderme quedar. En este caso ya estoy aplicando como residente, ya sea temporal o permanente. En el caso de la 189 es para la temporalidad. Perdón, es para la permanencia. La 190 es temporal y ahorita le vamos a explicar el por qué. Y la 491 también es temporal hasta que se cumplan ciertas condiciones. Segundo, o el renglón, digamos, que le sigue, son las visas laborales, en este caso la 482 o la 494. Son las típicas visas de, tiene que cumplirse una relación laboral, tiene que existir una relación o un contrato laboral con una empresa en Australia que quiera patrocinarlo o sponsorear o hacer de sponsor para su proceso de visado. También tenemos lo que es las visas de graduado, en este caso la 485 o la 476. Son visas que en verdad son viables más que todo para personas que estudiaron en Australia o hayan estudiado en Australia por un cierto tiempo y deseen quedarse en Australia un tiempo más, un tiempo extra, ya sea 18 meses, 2 años o inclusive hasta 3 años. Luego pasamos con la visa de estudio. Esta es la que normalmente pueden usar aquellas personas que no cumplen con los puntos y necesiten puntos extra en su conteo. Ahorita voy a explicar lo que es el sistema de puntos para que tengan una idea clara de cómo cuentan los puntos y qué puntos necesito o qué puntos ya tengo. Entonces, la visa de estudio te permite o desarrollar tu nivel de inglés si no lo tienes o quieres mejorarlo, o hacer un programa técnico de 2 años o hacer una maestría mejor en el caso de las maestrías y de ese caso explorar a mediano plazo o a futuro o a largo plazo procesos migratorios porque en este caso cumplo con los requisitos o sumo puntos para los requisitos. Pasamos un poco de cómo es el proceso de puntos. El proceso de puntos es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a determinar un poco cuántos puntos pudiese tener o cuánto sería la factibilidad o el potencial que yo tengo en términos de puntos. La edad es uno de los factores que me suman o me restan, o no, me suman, siempre me suman. Me suman puntos, ahí están las bandas de la edad, ya pueden ir calculando con lo de la edad cuántos puntos pudiesen tener. El nivel académico, aquí estamos hablando de que dependiendo de mi nivel académico, en este caso, ser técnico, en muchos de los casos que se están conectando son ya licenciados o tienen un bachelor degree. La maestría, ser un magíster no suma puntos, pero igual entran en el mismo nivel de ser licenciado. Entonces tenemos 15 puntos. Para los doctores, los que tengan un PhD, un PhD, en su país de origen o en donde sea, sean doctores, ya estamos hablando de los máximos puntos para su nivel académico. Luego tenemos lo que son el estado civil. Si soy soltero, bueno, ser soltero ya tiene los puntos, los 10 puntos de una vez. O ser casado o tener una pareja, digamos una relación de concubinato. Estamos hablando que va dependiendo mucho, si sumo, va dependiendo mucho del perfil de mi pareja. Si mi pareja tiene el nivel de inglés que piden o si mi pareja tiene una carrera que ya está convalidada en Australia y que está dentro de la lista de carreras en demanda. Entonces, el estado civil también determina un poco si sumo puntos en mi conteo. Tener un segundo idioma no es sinónimo de que, bueno, hablo español y hablo inglés. No, es tener un certificado que me acredite como traductor como segunda lengua, o sea, ser traductor en el idioma, llámese español en nuestro caso. Entonces, no es tener una segunda lengua, es estar acreditado para ser traductor, en este caso ser traductor en Australia, quien da las acreditaciones NATI.
El nivel de inglés es fundamental, como lo ven. Tener un IELTS de 7 suma puntos. El 7 no es overall. Tener 7 en cada una de las bandas significa en el writing, reading, speaking and listening. Entonces, tener un 7 en cada una de las 4 bandas del IELTS, o en este caso puede ser IELTS, el TOEFL, el PTE. So, tener las mismas bandas, o sea, tener algo equivalente en el IELTS test de 7 en cada banda. Por otro lado, tener, digamos, este es el escenario que cualquiera quisiera tener un IELTS de 8 en cada banda, incrementan el doble de puntos. Esto es fundamental, o esto es crucial, o esto les beneficiaría muchísimo al tener un muy avanzado nivel de inglés. Luego tenemos el estudiar en Australia y el estudiar en una zona regional en Australia. Estudiar en Australia incrementa la posibilidad de ustedes poder aplicar a futuros o poder pedir o poder reclamar puntos. El haber estudiado, por ejemplo, 2 años de maestría en Australia, ya tengo 5 puntos acumulados por haber estudiado una maestría de 2 años en Australia, pero también si estudio una maestría en una zona regional, como vieron las zonas regionales que le mencioné anteriormente, por ejemplo, irme a estudiar a Perth, o irme a estudiar a Adelaida, o irme a estudiar a Darwin, eso va a incrementar el número de puntos porque me los dobla, o sea, Tasmania también. Entonces, el estudiar en una zona regional me duplica el número de puntos. La experiencia laboral. Cuando hablamos de experiencia laboral, siempre es contada la experiencia laboral después de haberme graduado. En el caso de las ingenierías clásicas, las ingenierías de la tecnología va dependiendo mucho del perfil del postulante, pero tengan en cuenta que comienzo a sumar puntos a partir de los 3 años de graduado, seguido después de la banda de 5 a 8, ahí está un poco mal la banda, es de 5 a 8 y luego seguido de la banda de 8 a 10 años. El tener más de 8 años de experiencia laboral comprobable. Ojo, la experiencia laboral en Australia se comprueba a través de recibos de pago, pagos vía nómina, aportaciones del seguro social, etcétera. La experiencia laboral siempre tiene que ser comprobable para poder contar o poder reclamar los puntos. Por último, tenemos lo que es el patrocinio estatal o regional. En el caso de la 491 es regional. Entonces, aquí también pudiésemos incluir puntos extra si yo estoy en la lista. A ver, antes de pasar a esto, a nivel nacional tenemos la lista nacional de carreras prioritarias y a nivel estatal tenemos también la lista de cada uno de los estados, de las profesiones que cada uno de los estados le puede dar patrocinio. Patrocinio no significa que me van a dar un trabajo. Patrocinio significa que le voy a dar puntos extras en su conteo a cambio de que la persona viva y trabaje en ese estado o en esa región entre 2 y 5 años. Ojo, las visas de Australia son multientradas. Pueden entrar, pueden viajar, tienen la libertad de desplazarse para donde ustedes quieran, pero de trabajar y vivir tienen que hacerlo en esos primeros 2 o 5 años en ese estado que le dio, que le impulsó, que le agregó puntos extras en su conteo. ¿Quieres agregar algo, Sí. Shannon? Sí, la otra cosa con patrocinio también, Sofía, es normalmente en el sistema de puntos necesitas más puntos cuando quieres aplicar independiente por visa, posiblemente 80 o 90 puntos. Cuando tienes patrocinio, posiblemente solo necesitas 65 puntos con el otro puntos por patrocinio también. Entonces, es muy importante a tener un plan A, B, C en tu camino hasta residencia. Entonces, estás en México, estás en Argentina en este momento, buscar en cuáles estados y territorios tiene más oportunidades para usted. Por ejemplo, eres un ingeniero mecánico, por ejemplo, tú vas a estudiar en Tasmania por 2 años, una maestría. Después estudiando, pueden aplicar por residencia sin trabajo, sin nada. Si vas a estudiar en Western Australia, pueden aplicar sin trabajo, solo con una carta de oferta para trabajo también. Entonces, hay muchos caminos diferentes. Es muy importante buscar primero
cuando quieres residencia en patrocinio y cuál estado o territorio es lo mejor para usted en tu caso. Ok, en resumen, tratando de explicar un poco en español perfecto lo que quiso decir Shannon, es que para el programa o la subclase 189, los puntos necesarios van a ser mucho más complejos, van a ser más altos, pero cuando se habla de la subclase 190 o 491, en los mínimos puntos requeridos pudiesen ser 65. Entonces, en este caso, y esto es muy importante hacerle saber a ustedes, que el movimiento migratorio que está haciendo Australia, que está planificando Australia, es que los postulantes a los procesos migratorios traten de enfocarse o tratar de establecerse en zonas regionales, como puede ser Gold Coast, Tasmania, Perth, etcétera, todas las zonas regionales. Entonces, lo nuevo o el nuevo enfoque que está tratando de hacer Migraciones es tratar de empujar a que los que los postulantes, en este caso, al proceso migratorio, traten de establecerse en estas zonas regionales. Vamos a hablar un poco de cómo es ese proceso. Una vez que ya yo, pues digamos, me reconocí como ingeniero en Australia, ya yo sé qué ingeniero o cómo me reconocieron en Australia, es determinar cuántos puntos tengo o cuántos puntos puedo reclamar en mi conteo, es saber cómo es el proceso. Primer paso, reconocerme o que me reconozca la autoridad, en este caso Engineers Australia o el Australian Computer Society, determinar qué ingeniero yo soy en Australia. Ya teniendo o sabiendo qué ingeniero voy a postular o cómo puedo postular o qué ingeniería es la que voy a postular, es aquí en el paso 2, como dijo Shannon, es lo nuevo, es donde se va a ir la mayoría de los movimientos y es tratar de conseguir tanto el patrocinio regional o el patrocinio estatal con la categoría 190 o 491. Aquí es donde se va a venir, lo nuevo es tratar de impulsar el establecimiento de los nuevos inmigrantes, los nuevos migrantes a las zonas regionales, llámese estados, patrocinio estatal o patrocinio regional. Luego pasamos con el punto 3, que el punto 3 es el punto flaco, el punto más débil, el punto más crucial. El punto 3 es la expresión de interés o expression of interest. Aquí es donde el postulante que ya tiene, digamos, 80, 85, 90, 95 puntos o 65 puntos, el punto que ya tenga, va a competir en un pool de aplicantes en la misma, digamos, en la misma profesión que él para esa ronda de postulación y el gobierno le va a brindar o le va a ofertar o le va a enviar la invitación para aplicar al proceso. Entonces, la expresión de intereses es esa competencia para saber si el gobierno me invita a postular o aplicar a la visa. Aquí es muy importante de hacerles saber que la expresión de interés es ese momento donde yo reclamo los puntos. Entonces, es importante que un asesor o un agente le confirme que verdaderamente usted tiene los puntos que está reclamando, ya que en el cuarto paso, que es ya aplicar a la visa, el gobierno o migración, el departamento de migración, es quien confirma si verdaderamente esos puntos que yo estoy reclamando para la expresión de interés o para la invitación son comprobables. Entonces, es importante que la expresión de interés esté muy fuertemente comprobable, o sea, comprobada con documento. Entonces, aquí es el paso a paso de determinar, o que por lo menos en el caso de Shannon, que es el asesor, el director de EMSA, él va a determinar al momento de, por lo menos en el paso 3, de hacer la expresión de interés, si el postulante tiene los puntos necesarios para una categoría u otra. Entonces, nosotros como agente ya sabemos cuál es el CAP o el número de puntos que esa profesión va a pedir para el siguiente ronda de invitación. Entonces, es importante que el tercer paso, que es la expresión de interés, ya aquí sepamos verdaderamente cuántos puntos tiene y si es viable para esa ronda de invitación.
Recuerden, se vayan dejando sus preguntas, que al final de la sesión informativa vamos a tratar de aclarar cada una de las preguntas. ¿Cuáles son las ingenierías de mayor demanda en Australia? En general, todas las ingenierías en Australia tienen demanda laboral, pero después de COVID o durante COVID o por COVID, también el gobierno australiano creó algo llamado lista de carreras prioritarias. Esto significa que esas profesiones a los procesos de visado le va a dar mayor rapidez, le va a agilizar un poco el proceso. Las carreras prioritarias en Australia, muchos entran en las ingenierías. Entonces, las ingenierías están favorecidas por esta lista de prioridad, que ciertamente va a ayudar a que los procesos de visado se hagan con mayor rapidez. Dentro de una de las principales carreras o ingenierías de mayor demanda, ciertamente es la ingeniería civil, seguida de todas las ingenierías de las informáticas. Recuérdense que el gobierno quiere enfocarse que en los próximos años la economía de Australia siga siendo en crecimiento, con lo cual se está apoyando en ciertas carreras. En el caso de las ingenierías, se está apoyando con los nuevos emigrantes que cubran la demanda del mercado laboral para hacer crecer la industria australiana. Entonces, en general, lo que es ingeniería civil, ingeniería de las informáticas, todo lo que tenga que ver con ingeniería de minas o ingeniería de la geología. Recuérdense que Australia es un país minero, Western Australia en este caso tiene demasiados proyectos de explotación minera en todo lo que tenga que ver con minerales de todo tipo. Australia tiene yacimientos de toda clase. Entonces, derivado a eso de la misma industria minera o de la manufactura, también se derivan todas las otras ingenierías, porque esto es como dominó. Aquí entrarían todas las ingenierías. Entonces, como ven, la mayoría de las ingenierías tienen un muy gran mercado, un mercado bastante amplio. Entonces, aquí estamos dando uno de los portales de empleabilidad más grandes de Australia, seek.com.au. Es digamos que el portal más popular para buscar empleo. Con esto le estamos dando esta herramienta a ustedes para que confirmen de cómo está el mercado laboral, incluyan donde dice keyword, incluyan todas las ingenierías que ustedes crean que puedan postular, como para que vean cómo está el mercado laboral para este momento, teniendo en cuenta que toda Australia nada más son 23, 25 millones de habitantes, o sea, el tamaño de Ciudad de México. Entonces, la empleabilidad para los ingenieros lo pueden confirmar con estos portales web, y le va a servir como para un tercer recurso para confirmar lo que le estamos ofreciendo o planteando en este caso. ¿Cuáles son las posibles soluciones? En el caso de que, por ejemplo, yo siendo ingeniero cumplo con varios de los puntos, pero lamentablemente no tengo el nivel de inglés, una de las posibles soluciones es que pueda irme primero con un programa de inglés. Este es como digamos que el pathway o uno de las vías más usadas por los ingenieros de Sudamérica que no tengan nivel de inglés. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, una de las maneras y de los beneficios que Australia ofrece como con la visa de estudio es que el estudiante internacional puede estudiar y trabajar durante su curso de inglés. A diferencia de Canadá, Norteamérica, Reino Unido, que los estudiantes internacionales no pueden trabajar mientras están haciendo cursos de inglés. Australia es uno de los pocos países que ofrece la posibilidad de ir trabajando y estudiando al mismo tiempo. Esto le ayuda mucho con la factibilidad de poder cumplir con lo que es el incremento o la mejora de su nivel de inglés en este país, en Australia en este caso. Seguido de los programas vocacionales llamados VET, son programas técnicos. En el caso de los cursos vocacionales, no todos los cursos vocacionales aplican para poder ayudar o sumar puntos en el conteo. Entonces, los cursos vocacionales que pueden ayudar en tu conteo o en tu vía migratoria tienen que ser aquellos programas vocacionales de 2 años que estén correlacionados o relacionados
con la ingeniería. En este caso, por ejemplo, un programa, un Associate Degree en Ingeniería Civil. Ese es un buen ejemplo de qué programa vocacional, que son un poco más económicos, son relativamente más económicos que las maestrías, pero no todos los cursos vocacionales te ayudan en ese posible pathway, como llamamos. Por otro lado, aquellos postulantes que tengan puntos, pero necesiten puntos extra, recuérdense lo del patrocinio estatal. El patrocinio estatal va a ser fundamental porque, como dijo Shannon, el nuevo movimiento o como se estaba organizando la migración en Australia es dándole prioridad y beneficio a aquellas zonas regionales. En este caso, por ejemplo, con la visa 190 y con la 491, podemos explorar y tratar de que ese estado me sume puntos. A condición de que viva en ese estado de 2 a 5 años por un tiempo. Insisto, aquí puedo moverme, viajar inclusive a mi país de origen, pero de vivir y trabajar voy a tener que en esos primeros años tratar, vivir y trabajar para que cumpla con la condición. Una vez que ya yo tenga los 2 o los 5 años, dependiendo qué tipo de visa esté aplicando, ya puedo aplicar a la visa de permanente. Entonces, esto nos está dando una vía para sumar puntos y hacer más viable y factible el proceso migratorio a largo plazo. Otra de las opciones, y es una de las opciones con mayor fuerza en este caso, como decía Shannon, es hacer una maestría. Una maestría en el organigrama o en la vía para poder tener una planificación migratoria, el hacer una maestría en Australia me va a dar puntos extra. Si, por ejemplo, hago una maestría en cualquiera de las ingenierías, hago una maestría de 2 años, pero también lo hago en una zona regional, puedo reclamar 5 más 5 puntos. Entonces, esto ya me da mayor habilidad de poder aplicar a programas migratorios. También el que estudie una maestría de 2 años también me da la viabilidad de poder aplicar a las visas de graduado. Las visas de graduado son aquellas visas que se otorgan para aquellos estudiantes internacionales que hayan estudiado una maestría de 2 años, en este caso hablando de maestría, y me permite trabajar por 2 años, y si lo hago en una zona regional, inclusive puedo reclamar 1 año extra. Entonces estaríamos trabajando tiempo completo durante de 2 a 3 años. Entonces, como lo ven, el estudiar una maestría me va a dar la factibilidad de sumar tantos puntos por haber estudiado en Australia, 5 puntos por haber estudiado en una zona regional, y la factibilidad también o de aplicar el patrocinio, porque una de las condiciones también importantes que no he hecho mención es que los estados, ya una vez que estoy en Australia, los estados toman mucho en consideración para dar el patrocinio que ese candidato o haya estudiado en su propio, en el estado de ellos o en el estado que está patrocinando, o que esté trabajando o que tenga una oferta laboral en ese estado. Entonces, aquí estamos hablando de que estudiar en Australia una maestría también te da mucha habilidad a explorar muchas de las opciones migratorias o laborales o lo que sea, la verdad. Vamos a dar un ejemplo que para mí es una de las mejores universidades de Australia. Curtin University está ubicado en Perth. Estamos hablando que Curtin está ubicado en Western Australia. Yo viví 11 años en Perth y le puedo decir que Perth es una de las mejores ciudades si están explorando opciones laborales, opciones migratorias. Ahí está toda la parte de la industria minera, o gran parte de la industria minera queda en Perth. Este es solo uno de los ejemplos de las universidades que le pueden dar factibilidad o fuerza a ese futuro programa migratorio. Hablamos de por lo menos una maestría cualquiera de las ingenierías que ustedes quieran. Lo bueno de estudiar en Curtin en este caso es, uno, que la universidad está rankeada en la Facultad de Ingeniería, rankeada una de las mejores a nivel mundial. 2,
Los programas de ingeniería de Curtin están avalados por el Colegio de Ingenieros, están avalados también por el Washington Accord. Esto lo hace que el que haga una maestría en Curtin ya me da inclusive la factibilidad de ser reconocido en países como Canadá, Norteamérica, Reino Unido. Entonces, las maestrías de Curtin ya de por sí, aparte de darme viabilidad para el proceso migratorio, también son, digamos que, maestrías o programas universitarios que me ayudan en un futuro, sea que me quede en Australia o sea que use otro destino. Otra de hacerles saber es que Curtin está ofreciendo en la Facultad de Ingeniería y de Tecnología, está ofreciendo una beca del 25% de descuento y que también Curtin tiene convenios. Por ejemplo, aquí en México tiene convenios con FUNED y FIDER, que son dos entes de financiamiento educativos. Son digamos, entes que te pueden financiar hasta de $20,000 americanos por año. La tasa de interés es muy baja, es de 2 y algo por ciento. Son parte o son el Banco de México. En Chile también tiene convenios con becas de Chile. En Colombia también tiene convenios con entes de financiamiento igual a FIDER y FUNED. Como lo ven, en verdad, Curtin tiene varias opciones, tanto en la parte de las ingenierías clásicas como también dentro de las ingenierías de ciencias, todas las ingenierías de ciencias como lo están viendo ahí. Esto es un ejemplo, representamos un gran número de universidades. Estoy usando a Curtin porque me gusta el concepto de estudiar en una universidad que tenga un ranqueo muy alto, pero que también ofrezca beneficios a largo o mediano plazo para mi conteo o mi proceso migratorio. Otra de las bondades de estudiar una maestría en Australia es que si estoy casado, mi pareja también puede trabajar tiempo completo. Esto es súper beneficioso porque el hecho de que, por ejemplo, yo sea ingeniero, mi esposa sea ingeniero también, y si uno de los dos está estudiando una maestría, la pareja, llámese esposa o esposo, puede trabajar tiempo completo durante el visado de la visa de estudio. Además, le da la factibilidad a que mi pareja también vaya adquiriendo puntos extra. Entonces, como lo ven, el también estudiar en una maestría en Australia le da la factibilidad a la pareja, si estamos hablando de un núcleo familiar, de esposo o esposa en este caso, le da la factibilidad a los dos a que uno trabaje tiempo completo, el otro trabaje medio tiempo, pero, a ver, le está dando la opción de que uno de la pareja, uno de los dos, tenga salarios como los que mencionamos anteriormente. El tener la factibilidad de poder tener un salario australiano profesional, eso pues ayuda muchísimo en el posible, digamos, financiamiento o financiamiento o viabilidad económica de las dos partes. Ahora sí, pasamos a lo que son las preguntas, tratar de aclarar las preguntas de todos ustedes. Vamos a pasar, no sé si Chano quieras ayudarme en esta parte. Sí. Bueno, aquí Eduardo nos pregunta, ingeniero mecánico, ¿cómo aplico? Creo que ya respondimos un poco de cómo aplica Eduardo como ingeniero mecánico. Todas las ingenierías en verdad aplican al proceso. Tomás nos pregunta, que es ingeniero agrónomo de Argentina, tiene pasaporte italiano, ¿eso ofrece alguna ventaja? El tener un pasaporte, la nacionalidad, en realidad no beneficia ni afecta ni perjudica a procesos migratorios, pero puede que el pasaporte italiano o inclusive el pasaporte argentino, la nacionalidad, te pueda ayudar con algunas opciones como la Work and Holiday Visa, que te permite trabajar. Estas condiciones aplican, tiene que ser un candidato que, por ejemplo, tenga un nivel de inglés medio, tenga unos estudios, en el caso de ustedes eres ingeniero. Aquí pudiese explorar unas opciones, pero para los que no tienen pasaporte, por ejemplo, argentino o italiano, para procesos migratorios, propiamente dicho, para aplicar a la residencia,
no tiene Australia es muy objetivo. Australia no hace una diferencia de nacionalidades para los programas migratorios. No importa qué nacionalidad tengas, puedes aplicar al proceso. Martín nos pregunta si la necesidad es alta, porque el límite de la edad. Bueno, aquí Martín nos está preguntando de que si la demanda en Australia de ingenieros es tan alta, ¿por qué el cap de la edad? Esta pregunta la puedes responder tú, Shannon. ¿Cómo otra vez? El cap de la edad, si Australia tiene tanta demanda, tanto déficit de ingeniero, ¿por qué el cap de la edad? De la cual 44 años, sí, no pueden aplicar por residencia independiente después 44 años, pero hay otras opciones. En este momento, trabajando con una compañía, quieren dar patrocinio por una persona, un ingeniero electrónica, trabajando por esta compañía. Entonces, hay posibilidades, un poco más difícil, porque necesitas patrocinio de compañía en lugar regional o en lugar con un DAMA, Designated Area Migration Agreement. Hay posibilidades, pero es un poco más difícil. Pero pues en este momento trabajando con una compañía quieren dar patrocinio. Esta persona es desde Ecuador o Perú, pienso. Vale, aquí yo puedo agregar a lo que dice Shannon, y es que Australia ha organizado su migración desde hace muchos años, y ellos desde hace muchos años han determinado que después de los 41 años el nuevo migrante comienza a bajar la productividad o el performance en su parte laboral. Entonces comienza más bien, en vez de ser un factor de productividad, comienza a ser más bien como una carga. Martín nuevamente nos pregunta, ¿es posible migrar sin pasar por el proceso de estudio? A Shannon. Sí, el proceso para estudio. No, él nos pregunta si es posible desde su país de origen poder aplicar a la migración. A migración. Yes, sin tener que estudiar en Australia. Sí, hay posibilidades un poco más difíciles, especialmente en este momento es un poco más difícil porque con las fronteras cerradas, muchos estados en Australia no quieren dar patrocinio por gente afuera del país. Entonces, en el futuro, posiblemente, en el pasado, sí, por supuesto. Pero pienso que la mejor opción es en este momento es estudiar y después estudiando pueden aplicar. Pero si puedes recibir una invitación desde Colombia, desde México, desde Argentina, desde otro país del mundo para patrocinio en un estado en Australia, hay posibilidades, pero es un poco más difícil porque hay más competencia por los espacios. Ok, yo voy a agregar a lo que dice Shannon, y es que actualmente hay una condición que es la frontera cerrada. Digamos que cuando ya las fronteras estén oficialmente abiertas, los estados van a comenzar a hacer esos movimientos de patrocinio, comenzar a estar más abiertos a la posibilidad de patrocinio. Entonces, como dice Shannon, actualmente la situación de COVID ha llevado a que hacer un primer movimiento educativo te va a dar mayor factibilidad, pero sí es factible el que desde tu país de origen puedas aplicar a la residencia. Cristóbal nos pregunta, ¿hay límites de edad para trabajar como ingeniero en Australia? Pues creo que ya respondimos a la pregunta. En términos migratorios, o sea, los programas de migración calificado, si hay un cap, si hay un límite de la edad. En los procesos laborales, si consigues un patrocinador, un contrato laboral, aquí puede variar un poco. Sí, no hay. Tú puedes trabajar con patrocinio de compañía hasta 100 años. No hay límite, no hay cap. Entonces, decimos que para procesos laborales no hay un límite de edad. Si tienes un buen perfil, un perfil laboral, experiencia laboral, etcétera, pudieses explorar desde tu país de origen a lo mejor un posible proceso laboral. O otra opción también, Sofía, es esta persona pueden estudiar una maestría por 2 años en un lugar regional y después tiene un visa de trabajo por 3 años. Entonces, en este tiempo, pueden estudiar tu maestría y trabajar por 3 años en el país también.
Entonces, sí hay opciones y aquí normalmente, y siempre insisto, que cada caso, como que cada caso se tiene que analizar con lupa, porque cada caso tienen, digamos, requisitos diferentes. Thomas nos vuelve a preguntar, cuando habla de ensayos técnicos, ¿puedo hacer publicaciones de investigación? So, Shannon, aquí Sí. Thomas nos pregunta, para el Skills Assessment, los essays, ¿pueden ser en base a una investigación científica? Investigación científica, depende. ¿Qué ocupación es Sofe? ¿Sabes? No, no me dice aquí. Asumo que es ingeniero y como ingeniero tiene solamente publicaciones o investigaciones científicas. Sí, investigación está bien también, porque la gente puede escribir los reportes en su, como se dice, proyectos en tu universidad, en tu pregrado también. Entonces, sí, hay posibilidades, pero es muy importante escribir el proyecto, tu parte, tu ocupación en este proyecto y su experiencia como ingeniero, experiencia no solo project management, pero escribiendo formularios y todo en su experiencia como ingeniero también es importante, pero sí es posible. Entonces, si es ingeniería, digamos, las típicas ingenierías clásicas para hacer digamos, el Skills Assessment, los ensayos lo pudiesen hacer inclusive con sus pasantías o lo que hicieron durante la experiencia que tuvieron durante sus estudios de pregrado. Eduardo nos pregunta, él es ingeniero mecánico, tiene experiencia en mantenimiento de plantas concentradoras en gran minería. So, aquí va dependiendo mucho de cuál es en qué has desarrollado tu destreza. Por lo menos tenemos ingenieros en electrónica, pero se han desarrollado en telecomunicaciones, digamos en Movistar o en Telcel. Aquí el Colegio de Ingenieros Australia hace una evaluación de lo que tú estudiaste versus lo que tú tienes como experiencia laboral. Si tienes una buena experiencia laboral, a lo mejor se inclina un poco más por lo que es tu experiencia. Entonces, aquí hay que determinar un poco con los ensayos de saber en qué tú te has desarrollado y posiblemente pudiese pasar que de ser ingeniero de mantenimiento a lo mejor pases a otra ingeniería, pero creo que tu ingeniería es muy correlacionado a la ingeniería mecánica. Humberto, ¿qué sucede con la experiencia mayor a 10 años? Pero la edad es de 50 años. ¿Es posible que obtengan el puntaje? Bueno, te puedo responder aquí a la pregunta. Si tienes 50 años, igual que tengas una experiencia de más de 10 años, lamentablemente el cap o el límite es hasta los 45, pero digamos que por la edad, así tengas una vasta experiencia laboral, lamentablemente para procesos migratorios, digamos que se descarta la factibilidad. Ciertamente a lo mejor pudieses aplicar a la categoría de visa laboral en todo caso. Jan, ¿se puede aplicar si no se tiene experiencia laboral, Shannon? ¿Qué pasa con un ingeniero recién graduado que no tiene experiencia laboral? Sí, hay posibilidades también para aplicar también. Si necesitas escribir 3 reportes por evaluación de habilidades y tienes 3 proyectos en su pregrado, hay posibilidades de conseguir una evaluación de habilidades. Sí, hay posibilidades de conseguir una evaluación de habilidades. Pero y en este caso, normalmente es mejor si vas a estudiar un maestría en Australia también. Y depende del estado, necesitas, por ejemplo, si tienes 0 experiencia, un estado como Tasmania, por ejemplo, es mejor porque no necesitas conseguir experiencia después tu título. Si vas a estudiar en South Australia, por ejemplo, necesitas encontrar 3 meses trabajando con un ingeniero, solo 20 horas semanales, pero si no tienes experiencia en el pasado, es un poco más difícil encontrar nuevo trabajo en Australia también. Entonces, depende de su experiencia, depende cuál estado o territorio es mejor. Entonces, aquí tengan presente que cada caso
pudiese variar el tipo de ingeniería, si me voy a estudiar en Australia, si no me voy a estudiar en Australia, si trato de conseguir a lo mejor el patrocinio en alguno de los estados fuera de Australia, estando fuera de Australia, digamos que hay que analizar caso por caso. Nos pregunta Janela, ¿qué tanta es la demanda de ingeniería agropecuaria o agricultura? Ingeniero de agricultura. Sí, más o menos todos los tipos de ingenieros están en la lista en Australia también y hay oportunidades para aplicar. Por ejemplo, voy a ver sí, estás en la lista en Western Australia y estás en la lista en Agriculture. Sí, Agriculture. Y en South Australia también y posiblemente Agriculture. Y en Tasmania no, solo scientist o consultant, pero no ingeniero. Pero sí, en Western Australia y va a estudiar una maestría en Western Australia es muy bien también porque hay mucho trabajo en agricultura en Western Australia también. Entonces, estudiando allá o en South Australia por 2 años y después aplicando por visa de trabajo o posiblemente residencia con patrocinio es una buena opción para usted también. Ok, a ver, esto es muy relacionado a lo que has dicho, Shannon. Obed, nos pregunta, ¿cómo se consigue el patrocinio regional? ¿Cómo consiguen? Sí, how they can get the sponsor, like the regional sponsor. Mira, con los estados o territorio, patrocinio regional de estado o territorio, normalmente necesitas, por ejemplo, en South Australia necesitas 3 meses, después estudiando por 1 o 2 años, necesitas 3 meses experiencia, 20 horas semanales en su ocupación. Por ejemplo, aplicar por una enfermería, recibe residencia en South Australia ayer y ella está trabajando 20 horas semanales en un visa estudiante por el último 6 meses, entonces podemos aplicar por residencia por ella en esta situación. Si va a estudiar una maestría, pero cuando estás estudiando su maestría, tú puedes encontrar trabajo 20 horas semanales en tu visa estudiante, hay otras posibilidades, aplicar por residencia o residencia temporal con patrocinio de Estado antes tú terminas tu cualificación también. Entonces, normalmente necesitas estudiar por 1 o 2 años, normalmente 2, y a veces necesitas experiencia también trabajando después tu calificación por 3 meses hasta 6 meses para aplicar por patrocinio. Y en Western Australia solo necesitas un carta de oferta o contrato por 6 meses, después estudiando por 2 años. Ok, Leonardo nos pregunta, él estudió algo llamado ingeniería comercial. Aquí en la ingeniería comercial, y nos ha pasado con otros clientes, a veces la ingeniería comercial no es considerada una ingeniería, pero también va muy relacionado a la experiencia que a lo mejor tú hayas tenido. Posiblemente en ingeniería industrial también, porque esa es una ocupación también, y industrial, no sé, posiblemente, no sé. Pero sí, si no depende de la experiencia también, en este título hay posibilidades de otras ocupaciones, tú puedes aplicar. No solo pueden aplicar por residencia en Australia, eso es solo por ingenieros, hay otras ocupaciones también. Recuérdense que como le expliqué a principio de la presentación, es que el Skills Assessment siempre se hace en base a lo que estudiaste, pero también por la experiencia laboral. A lo mejor eres ingeniero o estudiaste algo llamado ingeniería comercial, que a lo mejor no tiene que ver mucho con la ingeniería, pero has trabajado como ingeniero y has desempeñado como ingeniero industrial y a lo mejor pudieses, por la experiencia laboral, aplicar en esa área o haber trabajado como en otra área, en otra de las ocupaciones que también están en demanda. Como dice Shannon, no siempre ser ingeniero o sea, el no ser ingeniero no te quita el que puedas aplicar por otra profesión.
Jacqueline nos preguntan qué es el Washington Accord. El Washington Accord es un convenio que hicieron varios países y determina el que un programa de ingeniería cumple o no cumple los estándares de digamos que la Sociedad Internacional de Ingeniería. Entonces el Washington Accord, si tu universidad o tu país pertenece al Washington Accord, significa que tu título de ingeniería es avalado y es reconocido por Canadá, Australia, UK, o sea, hay varios países, Singapur. Entonces, hay varios países de Latinoamérica. Los que pertenecen al Washington Accord son Perú, ahorita Chile bueno, Costa Rica también pertenece al Washington Accord. México pronto va a pertenecer al Washington Accord. Ahorita tiene temporal, pero va a pertenecer al Washington Accord pronto. Entonces, los títulos de ingeniería de México también pueden ser avalados por el Washington Accord. Alberto nos pregunta qué universidad en Melbourne o Brisbane recomiendan para la ingeniería mecánica. Pues la verdad, representamos muchas universidades. En Brisbane tenemos el QET. QET tiene unos programas súper buenos de ingeniería. En Melbourne también tenemos, por lo menos, Swinburne. Tiene muy buenas becas para la Facultad de Ingeniería y los programas están bastante completos en la parte de la CQU también. Y Griffith y CQU también ellos tienen opciones en muchos estados también. Sí, aquí ahí como va dependiendo mucho del perfil tuyo, pero te invito a que nos contactes porque dependiendo mucho de lo que estés buscando, del área de que quieres desarrollar o digamos inclusive de tu presupuesto, buscamos qué opciones y qué becas podemos inclusive aplicar para tu posible estudio en Australia. Eduardo, ingeniero en informática de 40 años, 2 niñas, hay opciones. Tiene 40 años y es ingeniero informática, Shannon. ¿Ingeniero informática? Sí, pero tiene 40 años. Sí, hay posibilidades también. Con patrocinio regional es posible. Si necesitas estudiar posiblemente una maestría en lugar regional, necesitas tener más de 8 años de experiencia en su ocupación y con en un buen nivel de inglés hay posibilidades, pero es mucho mejor con patrocinio regional de estado también. Entonces, buscando en los estados como South Australia, Western Australia, posiblemente. Sí, aquí también determina mucho el que ya tú tengas muchos de los requisitos. El tener un avanzado nivel de inglés puede acelerar mucho el proceso. Aunque tengas 40 años, el que ya tengas un nivel de 7 o de 8 incrementa un poco las posibilidades. Rodrigo nos pregunta, para validar la experiencia laboral, ¿debo traducir los recibos de sueldo y como prueba, Shannon? ¿Otra vez con esto? Él quiere saber si hay que traducir el payslips. Sí, necesitas traducir, no todos, pero uno en el comenzar de año, uno en el medio de año, uno en el fin de año también. Y necesitas otra, ¿cómo se dice? Otra prueba de pagos también, como el impuestos o algo de gobierno también. Una cosa de compañía, una cosa de gobierno también. Aquí la idea es tratar de buscar por una tercera persona, una tercera ente, el que sí existió la relación laboral, pero para eso le ayudamos nosotros. Marco nos pregunta, ¿qué tiempo demora el proceso? How long will take or how long take the process, Shannon? ¿Para la evaluación de habilidades? No sé, creo que es todo el proceso. Mira, depende. La evaluación de habilidades normalmente es 3 meses, 3 meses por la evaluación de habilidades. Y por el proceso para residencia depende, porque necesitas recibir una invitación para aplicar por residencia también. Pero si normalmente 6 hasta 12 meses para aplicar. Y cuando estás esperando, normalmente 6 hasta 12 meses. Eso depende. Tú puedes tener su residencia en más o menos 1 hasta 1 año y medio. Jeffrey nos pregunta, ¿hay restricciones para las vacunas, para la farmacéutica? ¿Qué tipo de vacunas
con la que me vacuné. Shannon, ¿qué vacunas están aceptando en Australia? ¿Aceptando qué? ¿Cuáles vacunas? ¿Cuáles son los nombres de las farmacéuticas de las vacunas que están aceptando para el arribo después de diciembre? Ay, tú puedes decir, Sofía, yo envié esta mañana. Pienso que es Johnson Sí. Johnson, Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Las cuatro, posiblemente. Moderna, Pfizer, Astra y J&J. Ok, aquí al día de hoy eso es lo que el gobierno ha establecido, pero tengan presente que esto va cambiando, va a variar en lo que se va más adelantando la apertura. Por ahora, lo que el gobierno australiano ha establecido, que las principales son las que ellos mismos reconocen, como es Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson. Entonces, aquí va, al día de hoy eso es lo que hay o lo que se ha informado, pero posiblemente esto pueda variar en un futuro. Edwin nos pregunta, el tener experiencia trabajando en medios de comunicación, prensa, radio, ¿beneficia al proceso de migración? No lo sé porque aquí va dependiendo de qué ingeniería estás aplicando. No sé cuál es tu background académico, insisto, dependiendo de lo que tú hayas, la experiencia que hayas tenido, en cuáles son las responsabilidades que hayas tenido en el sector de prensa o radio. No lo sé, entonces a lo mejor has trabajado en prensa, pero eres el técnico de telecomunicaciones o el técnico de sistemas, no lo sé. Insisto, la experiencia laboral se determina dependiendo de las habilidades y destrezas que has desarrollado. No lo sé entonces. A ver, Andrés nos pregunta, soy ingeniero civil en Colombia. La experiencia como docente universitario. ¿Qué pasa, Shannon, si una persona estudió ingeniería, pero ha trabajado como university teacher? En ingeniería. No, bueno, no lo sé. O sea, es ingeniero, pero ha trabajado como docente, como profesor, como lecturer, como university lecturer. Esa es una ocupación en demanda también, pero pueden aplicar como un university lecturer, no como ingeniero. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí, sí, aquí dobló en el caso de Andrés, que es ingeniero, pero ha trabajado como profesor universitario. Esto puede doblar un poco el Skills Assessment y cambiar de ser ingeniero a lo mejor ser reconocido como profesor universitario, que también está dentro de la lista en carrera en demanda. Andrés nos vuelve a preguntar, tengo 3 años de experiencia en la docencia. De nuevo, como te digo, tienes aquí, va dependiendo mucho de lo que te beneficie más. Él tiene 3 años de experiencia en la docencia, tiene 3 años de experiencia como ingeniero. Va dependiendo si los dos han sido full time, va dependiendo de cuál te beneficia más o la más reciente. Te invito a que nos envíes o que nos pongas en contacto para analizar un poco en detalle cómo ha sido la experiencia y las condiciones de esta experiencia laboral. Insisto, la experiencia laboral normalmente tiene que cumplir ciertas condiciones. Jeffrey, nuevamente, yo tengo 12 años de experiencia laboral, pero acabo de graduarme de ingeniero civil. ¿Cuáles serían las opciones en mi caso, Shannon? Él tiene 12 años de ingeniero civil, pero se acaba de graduar de ingeniero de civil. 12 años de experiencia como Civil engineer. Sí. ¿Y tiene pregrado en civil engineer también? Y él ya se acaba de graduar. Entonces experiencia en el pasado también. Sí, hay posibilidades, pero no pueden recibir puntos para su experiencia, porque solo pueden tener puntos después de tu título. Entonces, si puedes aplicar, está bien. Pueden hacer una evaluación de habilidades también, pero no puedes ganar puntos para su experiencia, porque su experiencia es antes tu calificación. Entonces, sí, hay posibilidades, pero posiblemente necesitan un maestría, lugar regional, por puntos adicionales. Sí, en este caso que ciertamente la experiencia laboral es bastante amplia, pero te acabas de graduar. Aquí la gran incertidumbre es saber si te suman o no te suman puntos los años de experiencia laboral y como te dijo Shannon, el que sea la experiencia previa al haberte graduado no te califica, no puedes reclamar los puntos por la experiencia laboral. Andrés, soy ingeniero civil, aplica a cualquier zona regional, hay demanda en la carrera en las zonas regionales. Creo que ingeniería civil tiene patrocinio en todos los estados, ¿no, Shannon? Al día de hoy.
Sí, de hoy patrocinio. Si Civil Engineer tiene habilidad o tiene posibilidad de ser patrocinado en todos los estados. No, en este momento, nada antes, nada es afuera del país. Posibilidades para aplicar cuando dentro de un país, en Western Australia, por ejemplo, en Tasmania, en South Australia también, pero no puedes aplicar en este momento en nadie estados porque las fronteras están cerradas y todos los espacios son por la gente aquí en Australia. Entonces, al día de hoy, eso es lo que tenemos, pero en un futuro es posible que los estados comiencen a darle patrocinio a las personas que están fuera de Australia. Sí, cuando las fronteras están abiertas hay posibilidades, pero no sé, porque los estados de territorios necesitan cambiar las regulaciones y no sé, ellos van a hacer en los próximos meses o en julio en el próximo año, no sé. Ok, aquí Octavio nos pregunta, tiene una maestría pero no domina el inglés. Ciertamente aquí la vía sería primero irte con un programa de inglés y estando en Australia, una vez que ya domines el inglés, comenzar a explorar procesos a futuro, procesos a mediano plazo o a corto plazo o a largo plazo, dependiendo si durante el tiempo de tu visa de estudio desarrollaste tu nivel de inglés. Andrés, tengo familia en Australia, ¿eso ayuda? Sí, si tu familia tienes relación directa con ellos y si ese familiar vive en una zona regional. El que tu familia viva en una zona regional puede abrir puertas a que esa misma familia te pueda patrocinar porque vive en una zona regional. Sí, la visa es la misma, es 491, pero otra cosa con esta visa también es hay más competencia por esta visa también, como casi la misma con 189, porque hay mucha gente aplicando independiente por esta visa. Por ejemplo, hay gente aquí en Australia y en otros países también. Es diferente con patrocinio de Estado, porque en el patrocinio de Estado necesitas hacer las regulaciones, trabajando por 3 meses, estudiar por 2 años, entonces un poco más, hay más pasos para aplicar en este caso. Carlos dice que tiene 33 años, es ingeniero industrial, tiene 11 años de experiencia laboral, en realidad tiene un perfil bastante bueno. Yo creo que, Carlos, te invito a que nos contactes directamente para analizar tu caso en específico y darte las opciones o te brindamos las Sí, opciones. pienso que la mejor cosa para comenzar es hablar con Sofía en el equipo allá en Ciudad de México, en qué parte del mundo estás en este momento. Y él y el equipo allá pueden ver tu caso y qué es las mejores opciones. Y si pueden aplicar directamente, posiblemente Sofía pueden hablar con yo o con Eddie o otra persona en nuestro equipo de agente migración. Hablan español mejor que yo y podemos ayudarte con el proceso para aplicar directamente por residencia. Pero normalmente un 80 o 90% de los casos es mejor estudiar aquí en Australia primero y después aplicar porque hay más caminos sí, hay más opciones en este camino. De todas maneras, los invito a que nos contacten. Las asesorías conmigo son totalmente gratuitas. La idea es analizar un poco su factibilidad y dependiendo del caso, lo atiendo yo en la parte educativa o refiero el caso a Shannon o a Heidi en Australia o a los agentes migratorios de EMSA para que le puedan hacer una evaluación más detallada. Vamos a ir terminando la sesión informativa. Esta última pregunta es de Cristian, es ingeniero aeroespacial. Él pues engloba ingeniería mecánica como en UK. Asimismo, aquí va dependiendo, Cristian, en Australia la ingeniería es evaluada por Engineers Australia. Él va a determinar si tu título y su pensum de estudio versus la experiencia laboral, porque a lo mejor eres ingeniero aeroespacial, pero has tenido experiencia en otras áreas. Como lo digo, el Skills Assessment varía dependiendo del perfil educativo y experiencia laboral de cada quien.
Por último, Ronald Girón y Ángel. Ronald, durante el proceso de pregunta y respuesta, podía identificar un patrón de oportunidades a través de la maestría. Sí, dependiendo de la maestría, aquí varía un poco de los programas de maestría que quieran hacer. Si la maestría, por ejemplo, en este caso está acreditada, eso nos da un mejor escenario. Si la maestría es una universidad que está en una zona regional, etcétera. Lo que estoy tratando con esto es que tengan presente que varía un poco de cada caso y dependiendo de lo que nosotros creamos que sea más beneficioso para ustedes, es que le vamos a comenzar a dar las opciones más viables. Las aplicaciones se pueden hacer en cualquier parte del mundo. Me pueden contactar de cualquier parte del mundo. El proceso normalmente cuando ustedes me contactan fuera de por lo menos de México, directamente nosotros hacemos la llamada o la videollamada a cada uno de ustedes. Hablamos sobre el caso. Podemos hablar hasta 1 o 2 horas de cada una de las características y qué le pudiésemos nosotros ayudar en esto. ¿Dónde puedo dar información de los cursos de la asesoría con Sofe? Danilo le acaba de pasar mi contacto. Igual, cuando terminemos la sesión informativa de hoy, nosotros le pasamos nuestro contacto o aquí directamente, aquí están los emails donde me pueden contactar. Igual me pueden contactar vía WhatsApp. Ahorita, pues ya es de noche aquí en México, pero apenas mañana comienzo a darle respuesta a todas las personas que me están contactando vía WhatsApp. Pero la idea es que tengamos una asesoría telefónica, una asesoría videollamada. Es totalmente gratuita. Aprovechen que la asesoría para este primer contacto con EMSA es totalmente gratuito y determinar si aplico o no aplico, cómo estoy en el proceso, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Entonces, los invito y bueno, por ahora dar las gracias a todas aquellas personas que se contactaron y que pues tomaron parte de esta dinámica el día de hoy. Gracias a Shannon, que allá ya es de día, no sé qué hora sea ya en Australia, como las 10 de la mañana. Gracias. Shannon. Gracias a Sofe. ¿Ya? No, darle gracias y despedirnos. Sí, no, gracias a todos por este seminario también y pues en este momento con las fronteras abiertas en el futuro, pienso que hay muchas oportunidades en la próxima 2 años. No va a esperar por 2 o 3 años para comenzar su proceso por residencia, porque en la próxima 2 meses pienso que es el tiempo de oro por aplicando por residencia en Australia. Sí, el tomar ventaja de que ahorita estamos como en el mejor momento de aplicar, apenas abran fronteras, todo va a como a explotar en términos de visado. Aprovechen que ahora hasta que estamos por lo menos ahorita está en la frontera cerrada, pero los procesos de visado están abiertos, siguen funcionando. Entonces, el comenzar a planificar todos los movimientos es una buena oportunidad comenzando desde ya. Muchas gracias a todos los que se conectaron y a los que nos van a escuchar en un futuro. Y bueno, estamos en contacto y lo esperamos pronto. Gracias a todos. Chao, chao.